Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan en las redes sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El día de hoy, como lo hacemos siempre que hay un tema de relevancia nacional, internacional, bueno, pues ponemos a discusión el conflicto en Medio Oriente a través de la perspectiva o la arista de la geopolítica de la desinformación, porque mucho se ha hablado del conflicto, mucho se ha hablado, bueno, de la incursión de Hamas el pasado 7 de octubre en territorio israelí, la respuesta del gobierno israelí con los ataques y bombardeos a la franja de Gaza, pero poco se ha hablado sobre la desinformación, la información, la cobertura de los medios de comunicación y sobre todo lo que siempre hay en medio de un conflicto bélico, que son la batalla de las narrativas. Justamente el día de hoy están con nosotros tres expertos en el tema para que podamos desmenuzar este tema que al final del día también es una arista importantísima para poder entender el conflicto. Está Recording con, in nos, progress. está con Perdimos la conexión de nuestra moderadora, entonces asumo porque como estamos al aire y no me han indicado que nos hayamos salido del aire, quiero darles la bienvenida en lo que regresa Vianey. Damos la bienvenida, los mencionaré en el orden que tendríamos previsto que intervinieran. Me brindaré la lectura de la semblanza para presentarlos con todo el afecto y la admiración. Primero le agradecemos a Alfredo Kramars, él coordina el posgrado en Relaciones Internacionales del Ortega y Gasset, es de casa. Empiezo a poner no por descortesía a las compañeras, sino porque acordamos previamente que sería el primero en intervenir. Le quiero, me corrige si pronuncio mal, dar la bienvenida a Malkajno Brigrot, es experta, no solo conoce los temas internacionales y la agenda internacional, sino además es conocida por su trabajo en los medios de comunicación, en las distintas facetas, desde el periodismo, el análisis internacional y la conducción. Y estamos en varias latitudes. Le damos la bienvenida también a Mabel González Bustelo, conocida analista internacional y experta en mediación. Eh, Vianey, intervine en lo que te salías, te devuelvo el micrófono. ¿Tienes audio? Sí, puedes probar el audio. Las fallas técnicas, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya, te escuchamos perfectamente. Te regreso el balón. No hice la lectura de las semblanzas porque no la tenía a mano, pero les demostré la admiración. El cariño, decirles que el Ortega Set siempre acude a expertas, expertos de reconocido prestigio y amplia reputación. Te devuelvo la, Me disculpa las fallas técnicas. Bueno, estamos en vivo. Les decía que hay tres grandes expertos el día de hoy con nosotros. Luis ya les ha comentado. Se trata de la maestra Mabel González. Ella es especialista en procesos de paz y mediación para la resolución de conflictos. Ha participado en procesos en Colombia, Venezuela y otros, también como asesora a varios gobiernos e instituciones internacionales en asuntos de mediación en conflictos. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y también ha sido not resident de Fellow del Centro para el Estudio Comparado de la Guerra Civil y Fellow de la Global South Unit for Mediation en Brasil. Gracias, Mabel, por estar con nosotros. Gracias por por la invitación y por esta amable presentación. Y también está con nosotros la maestra Malka Novigrod Kleiman. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. También cuenta con una especialidad en gestión de proyectos de la Universidad de Georgetown. Ha ocupado varios cargos en la iniciativa privada y en el Gobierno de México, en los tres poderes y en la Administración Pública Federal y local, laborando en temas de políticas públicas, derecho y gobernanza internacionales. Recientemente fue nombrada por el gobierno de México como representante del sector privado ante el G20 en las reuniones en la India 2023. Maestra Malka, gracias por estar con nosotros.
Un gusto, muchas gracias por esta invitación. Un honor estar con los otros miembros del panel y feliz de estar con ustedes y esta tan prestigiada audiencia. Y también se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Cramaras Pérez. Él es consultor en comunicación institucional, profesor y columnista, doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en estudios avanzados en derechos humanos y máster también en relaciones internacionales. Realizó estancias de investigación predoctoral en las universidades de Salford y Vanderbilt y actualmente es coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales aquí en casa en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, con sede en la Ciudad de México, y también es profesor de la Universidad Latinoamericana. Doctor Alfredo, gracias por estar con nosotros. Un placer compartir tiempo con todos ustedes, con todos vosotras. Bueno, pues vamos a iniciar. Si nos están viendo a través de las redes sociales del Ortega y Gasset, pueden mandar sus inquietudes, sus cuestionamientos a los tres expertos y nosotros en algún momento, bueno, a través de la gente del instituto, se las plantearemos a ellos. Bueno, después de esta incursión del pasado 7 de octubre del grupo Hamas a territorio israelí, el inicio del conflicto, de un conflicto, digámoslo así, con antecedentes añejísimos, pero vamos, es el inicio de una nueva guerra en Medio Oriente. Se ha dado, como siempre se han dado en los conflictos bélicos, la guerra por las narrativas y también en medio de esta guerra por las narrativas entre quién es el victimario, quién es la víctima, quiénes tienen las responsabilidades, quiénes no tienen la responsabilidad. Bueno, pues no solamente la batalla está en los medios de comunicación, sino también en los propios bandos que interfieren en este conflicto, en los actores políticos e incluso también en organizaciones de carácter internacional cuya labor tendría que ser la de mediar el conflicto. Justamente para hablar en medio de la posverdad, en medio del fenómeno de las redes sociales, sobre la desinformación, la sobreinformación o incluso el cerco informativo que pudiera haber en este conflicto, es que a ustedes les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo leen en primera instancia la batalla por las narrativas en el actual conflicto entre Israel y Gaza o Israel y Hamas? Me gustaría iniciar con usted, doctor Alfredo. Muchas gracias por el evento en cuestión, por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio, a Luis Castro por la iniciativa y, por supuesto, a todo el equipo del Instituto por hacerlo posible. Mirad, a mí me parece que hay varios temas interesantes en esta primera reflexión de Vianney, ¿no? Uno es el concepto de víctima. Que uno de los problemas que tiene ese concepto es que tiene una dimensión moral muy clara y no tanto política. Es decir, la definición de víctima generalmente se hace apelando a la inocencia del que sufre un daño. Es decir, es un elemento, claramente, una categoría moral. Por lo tanto, hay en ambos pueblos víctimas, es decir, población civil que resulta dañada en este contexto de violencia. Ese sería el primer punto a aclarar. Desde luego, los relatos de victimización lo que buscan es, digamos, buscar una solidaridad internacional, un espacio de empatía o compasión. Y desde ahí deben entenderse. Esa sería la primera reflexión. La segunda sería que digamos, la luz, por decirlo de alguna forma, la razón, no le pertenece del todo a ningún bando. Es decir, la sensación que yo tengo es que uno tiene que tener ciertas dudas en el análisis del conflicto, por más que tenga muchas lecturas acumuladas sobre el mismo. Es decir, el espacio de certezas es endeble. Y partir desde esa base te permite, por lo menos, aceptar que el otro pueda tener razón en algún punto. Creo que ese es un elemento, digamos, ese escepticismo sería un elemento, ya digo, saludable en una conversación pública. Luego también hay otra idea sobre la que he estado pensando y que tiene que ver con esa reflexión inicial, que es el problema del lenguaje cuando tiene, digamos, una dimensión totalitaria. Muchas veces la lengua piensa por uno. Esa expresión que aparecía en Víctor Kemplerer es una idea muy interesante, ¿no? La lengua piensa por uno. Es decir, muchas veces estamos contagiados o envenenados por usos del lenguaje que son inaceptables. Por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea me ha resultado problemático identificar a Hamas o definir a Hamas como milicianos o como militantes. Yo creo que hubiese sido impensable que, por ejemplo, los medios de comunicación más importantes en España se dirigiesen a la banda terrorista ETA como milicias. Tampoco me imagino, en el caso de Inglaterra, hablar en esos términos de el IRA, ni en Italia de las Brigadas Rojas, etc. Es
Es decir, el lenguaje tiene connotaciones, tiene implicaciones, envenena o no, y creo que eso hay que también partirlo, ¿no? Es decir, la dimensión performativa del lenguaje y política del mismo. Dejo esos tres ejes por ahora en el debate. Maestra Mabel, me gustaría saber su opinión. Muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad de estar hoy con vosotros. Yo creo que aquellos que trabajamos sobre conflictos armados, creo que es muy importante abordar el asunto de la narrativa, porque aquellos que trabajamos en conflictos armados vemos de una manera diaria cómo cuentan de manera diferente las vidas, cómo cuentan de manera diferente las víctimas, dependiendo del lugar donde estén ubicadas esas víctimas. Es decir, tenemos múltiples víctimas desde Haití a Sudán, a Myanmar, a Etiopía, que rara vez captan la atención, ¿no?, de los medios informativos, salvo que haya una catástrofe extraordinaria. Pero lo que me preocupa de esto es que los medios, al seleccionar los enfoques y narrativas sobre el conflicto, determinan también de qué nuestras sociedades, de qué se preocupan, si se preocupan por algunas crisis y por algunas víctimas y no se preocupan por otras. A su vez, todo ello creo que precondiciona la capacidad de múltiples actores políticos, diplomáticos, etcétera, de preocuparse por esas mismas crisis, preocuparse por esas víctimas y pensar en posibles enfoques sobre los problemas y en posibles voluntad política para afrontar esos problemas. Eso es algo que en el trabajo sobre conflictos armados ves todos los días, ¿no? De cómo los medios seleccionan, cómo los medios tratan, determina a su vez cuáles son las respuestas o cuál es el rango de respuestas que te puedes encontrar. Yo creo que en este conflicto, yo creo que todos podemos estar de acuerdo y coincidiendo con varios de los argumentos que mencionaba Alfredo, en que Hamás cometió un atentado terrorista brutal el 7 de octubre, que causó miles de víctimas en Israel y más de 200 secuestrados. Creo que podemos estar también de acuerdo en que las acciones desde entonces del gobierno israelí contra Gaza han causado miles de víctimas y una crisis humanitaria masiva que va a agravarse porque esta noche se frenan las operaciones humanitarias ya que la franja se queda sin combustible. Entonces, creo que hay asuntos en los que podemos estar de acuerdo y esa categoría de víctimas nos ayuda a ello. Pero quería introducir un segundo elemento en el que a lo mejor después podré profundizar, y es que el frame que utilizamos a la hora de analizar esta situación también condiciona cuáles son las opciones que vemos a la hora de resolverlo. Entonces, si el frame que ha sido dominante en cierta parte de los medios occidentales, una parte destacada, es que esto es un problema de terrorismo y el derecho de Israel a defenderse, que comienza el 7 de octubre, nos estamos perdiendo, que nos queda fuera del recuadro que elegimos mirar, un conflicto que comenzó hace 75 años, donde ha habido al menos 6 grandes guerras, donde ha habido 2 intifadas, donde ha habido miles de víctimas en las dos partes, donde ha habido la creación de un Estado que ha estado en situación de emergencia y en estado de emergencia desde el 48, donde hay una población ocupada que no ha tenido acceso a la autodeterminación y donde ha habido más de 70 planes de paz que han fracasado. Creo que ese es el contexto completo en el que tenemos que situar este conflicto actual de este mes de octubre y de lo que venga, para poder, a su vez, pensar en no solamente en cómo se tratan las respuestas inmediatas, sino en lo que viene después. Muy bien, gracias, maestra Mabel. Bueno, y ahora justamente pues con la respuesta de la maestra Malca. Coincido plenamente con lo que dice Mabel y Alfredo, en el sentido de que las palabras, y agregaría lo siguiente, las palabras no son neutras, las palabras son cargadas, y en este conflicto las palabras son parte de la guerra y la estrategia, al menos contemplada por Hamás en una primera instancia. Si creemos que no fue contemplada, es ser un poco naíf. Desde un inicio, Hamás tenía como perspectiva incluso crear el mundo árabe. Eso es otra cosa.
El mundo y los medios en el mundo árabe no tienen la misma narrativa que lo que escuchamos en el mundo occidental. Entonces, en vista de ello, parte de la estrategia de Hamas era atisbar estos, o sea, volver a despertar este fenómeno de monopolio en los medios árabes del tema israelí, que también es usado, digámoslo, como una herramienta por parte de los mismos países árabes para quitar un poco la atención de los problemas internos. Esa es una parte. Por otra parte, coincido contigo, Mabel, en el sentido de que lo frame es muy importante. De hecho, por ejemplo, Carter en sus negociaciones, un gran negociador, era parte en estos acuerdos de quitar y cambiar un poco ese frame, porque cuando tienes un frame of mind no puedes trascender a un acuerdo. ¿Sí? Y eso es lo que ha pasado un poco en este debate entre el tema israelí y el tema de los palestinos. Seguimos enquistados en esta narrativa de a ver quién tuvo la razón, qué fue primero, el huevo o la gallina, y no logramos trascender a una narrativa mucho más de construcción. Desafortunadamente en este conflicto yo veo que se está perdiendo, otra vez regresamos a quién tuvo la razón primero, quién estuvo antes, temas tan cargados, palabras tan cargadas como que veo en el internet, como equiparar una y otra parte con la etiqueta de nazis, con la etiqueta de genocidio, que obviamente son palabras increíblemente cargadas, ciertamente para una parte, pero también para la otra. Y lo que tú decías, Alfredo, la gran víctima en este conflicto es, y esta lucha de narrativas, son las poblaciones civiles, que más allá de la narrativa, tienen que vivir todos los hechos, uno y otro. Creo que ambos quieren la paz, ambos quieren trascender estas narrativas que no llegan a nada, y que sobre todo son monopolizadas por las autoridades de ambos lugares, de ambos países y ambas naciones, que no han podido trascender esta narrativa y llegar a hechos concretos. Ciertamente han habido, como tú lo decías, Mabel, muchos intentos para conciliar. Y implicaba también, por ejemplo, cuando uno escuchaba Dennis Ross hablar un poco de cómo se trataba de cambiar un poco esta narrativa y de lograr que el otro bando entienda que ambas partes tienen un derecho de existir. Y ese es el gran problema con Hamas, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede negociar con una de las partes cuando en su haber y en su modo de existencia tiene la destrucción del otro? ¿Cómo trascender eso? ¿Y quién hay que encontrar para negociar un partner en la negociación? Y creo que ya introduje algunos elementos que nos van a hacer un poquito hablar más sobre este diálogo. Y creo que también este problema no solo se trata de narrativas, es como en muchos problemas internacionales, es una cuestión de dónde enfocamos. Tiene círculos concéntricos, si lo queremos ver. Tiene un círculo concéntrico que ciertamente es el problema bilateral, después el regional, después se va ampliando a otros participantes en la región, y después un tema mucho más de debate de un clash entre valores y una parte que quiere seguir con el sistema internacional de valores que ha prevalecido y otro que quiere romper ese sistema por intereses propios. Y creo que son estos círculos concéntricos de narrativas que nos van a hacer tener un debate bastante rico. Gracias, maestra. Yo sé que en medio de este conflicto las narrativas no lo son todo, pero a partir del tema que planteamos de la geopolítica de la desinformación, justo planteaba la preocupación ante un conflicto que es añejísimo, un conflicto que tiene un contexto demasiado vasto y que, por ejemplo, en estas latitudes del mundo es muy difícil de entender. Ahora, mi pregunta es, si bien no ha habido realmente un intento de diálogo, un intento de mediación en ambas partes, por cualquiera que sean los motivos, mi pregunta para ustedes es, la batalla por las narrativas en cuanto a los dos bandos, más allá de los medios de comunicación, sino de los dos bandos y de los actores políticos que conforman estos dos bandos en conflicto,
¿Está afectando este diálogo de paz? ¿O por qué la insistencia tanto del gobierno de Israel como del grupo de Hamas, o incluso los pocos medios que hay todavía en la Franja de Gaza, bueno, están tratando de ganar la narrativa del conflicto? Doctor Alfredo. Sí, antes de entrar en la pregunta, voy a hacer dos alusiones a comentarios de Mabel y Malca, para tensionar también un poco el debate o, digamos, introducir otras perspectivas, ¿no? Respecto a Mabel, a mí me parece que el trasfondo histórico explica parte del conflicto, está claro, pero la historia no es la autora intelectual del crimen. Es decir, uno sí tiene que buscar un autor intelectual del crimen, no la injusticia pasada, sino que uno puede entender en clave geopolítica cuáles son los intereses que hacen que el conflicto tenga la expansión que tiene en la actualidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de ese movimiento no se explica sin conocer la dinámica regional de un actor tan complejo como Irán, o sin saber, digamos, un poco lo que sucede, digamos, a nivel de terrorismo internacional en la zona. Es decir, aunque yo entienda la historia como una coartada o como una justificación del asesinato o el crimen, para mí no es así. Es decir, para mí siempre el determinismo lo que hace es evitar la reflexión moral. Es decir, uno tiene que pensar más bien que la historia, o la historia nos permite pensar que nuestras acciones son hipotéticas, es decir, que pudimos actuar de otra manera. Para mí es fundamental hacer una separación tajante entre el pueblo palestino y Hamás. Es decir, el desenlace de esa historia, digamos, de ocupación, de colonización o de imposibilidad de construcción de un Estado, para muchos no es un final como el que vimos en Israel, en el sur de Israel. Es decir, yo creo que hay que plantear claramente que aquí hay unos responsables en la ejecución de lo que hicieron, digamos, en el sur de Israel. Eso por un lado, digamos, en la reflexión entre historia, digamos, y juicio en el presente. Y luego, por otro lado, frente a la posición de Malca, Malca citaba a Carter. Carter es muy interesante. Uno de los mitos construidos en este momento sobre el conflicto palestino-israelí es la incapacidad de la derecha política israelí de negociar la paz o hacer una paz perdurable. Eso, si uno piensa en Carter, empieza a desmentirlo. Carter te permite conocer lo que fue el gobierno de Menachem Begin y las negociaciones del 77 al 79, la paz con Egipto, la paz más duradera de Israel y más sólida. Recomiendo encarecidamente a nuestros alumnos, compañeros de Relaciones Internacionales, que revisen las memorias del asesor de Seguridad Nacional, Berezinski, donde hay toda una reflexión sobre lo que fue esa negociación y creo que es muy, muy importante. De los 6 acuerdos de paz firmados por Israel, 5 se han hecho bajo gobiernos de derecha. Es decir, plantear que la derecha israelí no puede negociar una paz me parece que sería, digamos, uno de esos mitos a desmontar. Y muchos de los partidos que están actualmente en el gobierno también lo estuvieron en el gobierno de Isaac Rabin, como el SAS. Entonces, el planteamiento ese, por ejemplo, sí que me parece que hay que tensionarlo y discutirlo. Y respecto a lo que me comentabas un poco del escenario, yo creo que ahora mismo se ha bloqueado la posibilidad de una negociación, en el sentido en que es tal la crudeza de las imágenes, tal el dolor causado. Date cuenta, Vianney, que nosotros los españoles tuvimos 5 décadas de terrorismo, 4 de ellas bajo sistema democrático, y tuvimos un número de muertos inferior a lo que tuvo Israel en un solo día. Es decir, esto es como varias veces lo que fue el 11 de septiembre, ¿no? Es decir, en términos relativos. Es decir, ha sido una barbaridad. Y por otra parte, digamos, la agresión israelí a Gaza también tiene, digamos, un número de víctimas extraordinario. Por lo tanto, digamos, hasta el momento parece que las posiciones extremistas, radicales, digamos, de que dan que no hay posibilidad, digamos, de puente de diálogo, parece que están triunfando. Desde luego, yo creo que la comunidad internacional tiene que perseverar en esa idea de 2 estados y el debate tiene que ser las fronteras. Es decir, el debate serio es la frontera, no solamente esgrimir o decir 2 estados. Por alusiones personales, maestra Malca, si gusta comentar. Hemos cambiado de orden, pero con mucho gusto. Coincido totalmente, Alfredo, con lo que estás diciendo. Ahora, respecto a la paz, desafortunadamente estas acciones la alejan más que nunca de la mesa y creo que esto fue no solo un tema de Hamas. Aquí vamos a poner un poco en contexto. Irán tenía un gran interés en estallar un poco el acercamiento que Israel tenía, sobre todo con el país árabe más importante y el país musulmán más importante, que es Arabia Saudita. Esa es otra dimensión que ahora estas negociaciones se han frenado y no ha habido declaraciones al menos de las autoridades de Arabia Saudita están muy calladas con respecto. Yo creo que están viendo cómo se va a desarrollar este problema y creo que es un tema también
que Irán lo hizo de una forma planeada, es decir, jamás no actuó solo, actuó evidentemente con la logística, con el know-how, con la narrativa y con la asesoría de un Irán que, digámoslo de esta forma, después de la guerra de Irak, eh, había antes en el Medio Oriente dos fuerzas que se balanceaban un poco. Una era Estados Unidos, que tenía sus países satélites, y la otra era Rusia, que tenía sus otros países satélites. Pero después de la guerra de Irak, creo que sucedió algo interesante, que Estados Unidos empezó a tener poco apetito de seguir en el Medio Oriente y eso hizo, en cierta manera, un vacío que muchos países han tratado de llenar. Uno de ellos es Irán, el otro, claro que es Arabia Saudita, que ha tratado de posicionarse contra Irán. También está Israel, que ha surgido como un país con una economía mucho más fuerte. Y también Turquía ha entrado como jugador, Siria ha entrado como jugador. Y este posicionamiento ha, en cierta manera, llamado la causa palestina a la mesa. ¿Por qué? Porque los palestinos estaban viendo que habían sido desplazados de esta negociación tan importante que se estaba llevando a cabo por la normalización con Israel y Arabia Saudita. Y claro que a Irán no convenía sus intereses pues no. Entonces, también hay que considerar esa dimensión dentro de un problema que claro que ha existido desde hace muchas décadas, que claro que por lo menos ahora, paz, ¿bajo qué costo? O sea, es decir, también un cese al fuego que no golpee a Hamas sería también muy peligroso para la seguridad de la región, no solo porque Hamas no es, a ver, Hamas, digámoslo de esta forma, Hamas tiene también secuestrado al pueblo palestino dentro, es un régimen tiránico, es un régimen corrupto, es un régimen que ha fagotizado la ayuda que iba para el pueblo palestino y lo ha transformado ya lo hemos visto, en comprar misiles, en hacer guerra. Y ellos, digámoslo, no han reconocido ninguno de los acuerdos de paz, ni ningún acuerdo que se ha logrado con Israel. Es más, tienen dentro de su haber la destrucción de Israel y el establecimiento de un Estado fundamentalista con la Sharia. Y en medio de todo esto, el pueblo palestino sufriendo y oprimido y desafortunadamente con una agenda que está promoviendo mucho más la distancia, que está sirviendo a los intereses un poco de destruir el orden internacional como lo conocemos, que está apoyado por Irán y por otros países que también tienen la cuchara en la región. Es decir, en la región, este bilateralismo que antes existía se ha visto resquebrajado y este bilateralismo, en mi punto de vista, también le daba un poco de estabilidad a la región. Y creo que esto volvió a reventar y a hacernos entender que tiene que haber un poco de balance en el Medio Oriente, de una manera u otra. Entonces, creo que también hay muchas fuerzas jalando más allá del problema palestino que están incidiendo en este debate y en estas miras que hacen, al menos coincido con lo que estaba diciendo Alfredo, que hacen un poco imposible vislumbrar una paz y un diálogo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder para lograr ese diálogo? ¿Qué tiene que suceder para volver a sentarse en la mesa y tener un diálogo? Mira, no, y no tiene que ser perfecto. Por ejemplo, Carter, que estábamos hablando de él, se caracterizó por su shuttle diplomacy. Muchas veces las partes no se podían hablar porque generaba un debate sin fin y un círculo vicioso. Y entonces lo que hacía Carter de una manera muy interesante, se volvía una tabula rasa, una tabla blanca que podía sacarle lo corrosivo a los mensajes de una y otra parte y llevar un mensaje de paz y de construcción más que destrucción. La pregunta es, ¿quién será el Carter de nuestros tiempos? ¿Hay un Carter que pueda ayudar a generar un diálogo de paz? ¿Y quiénes son las partes que tengan que intervenir? Puede en algún momento, o sea, tenemos la autoridad palestina dividida en dos también. Una con la autoridad palestina que está
que es la OLP y demás, que está en otra parte, y está también Hamas, que está en Gaza. ¿Con quién nos sentamos a platicar? ¿Quiénes van a ser quienes van a intervenir en un diálogo de posible paz? Lo veo complicadísimo, hasta en términos pragmáticos. ¿Cómo sería ese diálogo? Y ahorita creo que no están siquiera dadas las condiciones de pensar en una paz. Y perdón, ya me estoy un poquito más. Hay un tema, creo que un problema muy grande es que desde hace al menos una década se ha tratado de llevar el problema palestino, no de abordarlo. Y eso es lo que ha sucedido, que ha hecho reventar esta dinámica. Muy bien. Maestra Mabel. Muchísimas gracias. Bueno, pues justamente yo iba a comenzar por esa parte. Yo creo que el foco en la actual fase del conflicto que tiene lugar en Gaza y que tiene como protagonista a Hamas, no debe hacernos olvidar que existen otros territorios palestinos, existen otras autoridades palestinas que tradicionalmente han sido interlocutores en esos procesos de paz y que Hamas, a su vez, surge por la incapacidad de la autoridad palestina de frenar asuntos como los asentamientos en Cisjordania, por ejemplo, que han tenido una expansión brutal en las últimas décadas y ante lo cual necesariamente no tienen ni capacidad ni de negociación ni de imposición para frenar esos asentamientos, y esos asentamientos se han convertido a su vez en uno de los grandes obstáculos para una negociación que tenga como objetivo final la solución de los dos estados, porque pone en cuestión cuál es el territorio de esos estados. Tenemos ahora mismo al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y a Ben Gvir, que incluso plantean abiertamente la anexión de la zona C de Cisjordania. Pero en cuanto a asentamientos, hay 279 colonias, hay 700.000 israelíes en los territorios ocupados y esos son 200.000 más que hace una década. Entonces, eso también hace que autoridades que han sido más proclives al diálogo, como la Autoridad Nacional Palestina, pierdan legitimidad, pierdan capacidad de convencer a su propia gente de que son capaces de lograr un objetivo a futuro de un Estado independiente en detrimento de otros grupos, como por ejemplo Hamas. Estoy de acuerdo en que puede jugar un papel en lo que venga Irán. Sin embargo, tanto con lo que tiene que ver y sabiendo que reciben apoyo, tanto en lo que tiene que ver con Hamas como en lo que tiene que ver con Hezbollah, yo no sobrevaloraría la capacidad de Irán de imponerles decisiones. Yo creo que los grupos terroristas realizan acciones que nos pueden parecer irracionales por lo brutales, pero que sin embargo se basan en un análisis estratégico y tienen, digamos, unos objetivos. Y yo creo que el objetivo que Hamas tenía era precisamente, de alguna manera, sacudir ese tablero de Oriente Medio en el cual diversos gobiernos estadounidenses y especialmente desde Trump con los acuerdos de Abraham y la normalización, parecía que el asunto de Oriente Medio podía solucionarse dejando de lado a los palestinos. Es decir, sin que los palestinos tuvieran nada que decir sobre ese futuro de Oriente Medio. Y creo que poner eso de nuevo sobre la mesa fue ese primer objetivo. Si pienso en otros grupos terroristas, creo que siempre hay un componente también y no hay más que ver el 11 de septiembre, la respuesta de Estados Unidos y todo lo que eso generó, y es algo que yo sé que es muy difícil en estos momentos de terrible dolor, pero es algo en lo que seguramente hay personas, cabezas pensando en Israel. Y es uno de los objetivos de los grupos terroristas siempre es provocar una respuesta irracional. El daño que pueden hacer, por grave que sea, es limitado, pero es tremendo el daño que puede causarse a sí mismo el atacado si sobrereacciona. Y no tenemos nada más que pensar en los 20 años, miles de millones de dólares, miles de muertos de Estados Unidos en Afganistán para que los talibán terminen gobernando de nuevo, o en la misión cumplida en Irak después de la toma de Bagdad y todo lo que vino después en Irak. Creo que todo esto y la respuesta, que puede ser comprensible, obviamente nos aleja momentáneamente de ese
camino de la paz. Pero ese camino de la paz no podemos perderlo de vista de todas. Una cuestión que me gustaría también mencionar en relación con esa necesidad de responder, esa necesidad, algunos dirigentes la han formulado como venganza, o sea, como la necesidad de responder de una manera emocional a algo tan gravísimo que ha pasado. Es que tanto Hamás como Hezbollah, como algunos otros grupos, no todos, desde luego, pero no son más que un grupo terrorista. Son un grupo terrorista, indudablemente, pero son más que eso. Son una idea, un partido político, un gobierno, un movimiento social, etc. La pregunta es, en el mejor de los escenarios en el que Israel consigue uno de sus objetivos, que es entrar en la franja de Gaza y cueste lo que cueste, destruir a Hamás, ¿qué es lo que va a venir después? ¿Quién va a gobernar Gaza después? Creo que esa es una pregunta que merecería la pena estar haciéndose. Esa sería una pregunta, digamos, en el corto plazo. El propio ex primer ministro Ehud Barak lo mencionaba el otro día en una entrevista y decía que Israel tiene 4 limitaciones. 3 se refieren a la guerra: la presencia de rehenes, cómo evitar que esa guerra se extienda al frente norte con Hezbollah y posiblemente milicias desde Siria, milicias desde Yemen, etcétera, etcétera. Cómo gestionar el tiempo si se siguen causando atrocidades entre la población de la Franja de Gaza y disminuye el apoyo internacional a Israel. Pero la cuarta dificultad que Ehud Barak mencionaba era: ¿y quién va a gobernar después? Y creo que esa es una pregunta que merece la pena tener en cuenta. Y solamente para entrar en lo que me gustaría abordar después, porque tenemos que pensar en eso, que creo que es nuestra responsabilidad como politólogos, como periodistas, como pensadores y analistas, pensar en eso. Es, de todas formas, todas las anteriores guerras y episodios de violencia no lograron conseguir una solución justa a este conflicto, con 2 pueblos viviendo en paz y seguridad dentro de 2 territorios definidos. Entonces, tenemos que seguir pensando en eso, porque esa pregunta va a seguir estando ahí dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 5. Y creo que me gustaría solo mencionar algunas cosas que vamos a necesitar. Entonces, vamos a necesitar líderes que estén dispuestos a pagar el precio de la paz, en los 2 lados. Vamos a necesitar que las partes se apropien de ese proceso de paz. Es decir, que no se les conduzca desde fuera, sino que, aunque el apoyo exterior va a ser vital, sino que se apropien de ese proceso y de sus objetivos finales y resultados finales. Vamos a necesitar una mediación eficaz, en la cual, desde luego, va a tener que estar Estados Unidos, porque es el país indispensable, aunque posiblemente puedan y deban estar otros también. Y necesitamos unos principios sobre cuál es el futuro que podemos acordar y a partir de ahí negociar los detalles sobre cómo llegamos a ese futuro. Eso que hacía Carter, que Malca mencionaba, que a veces llamamos en mediación el sombreado semiótico, es muy importante, que es, está bien, si el lenguaje que estamos usando nos causa una dificultad enorme para avanzar, si nos estamos atascando en el lenguaje, simplemente cambiemos de palabras. Pero necesitamos no perder la vista del camino y de lo que necesitamos para llegar al final. Y creo que es útil hacerse estas preguntas en medio del fragor de la guerra. Gracias. Gracias, maestra Mabel. Justo usted me da pie a la siguiente pregunta. Habla usted de, estamos empantanados en ponerle nombre a los actores en medio de la narrativa de la guerra, y incluso el propio lenguaje nos impide o impide en estos momentos a los actores que participan en este conflicto llegar a un proceso de paz. En medio de este conflicto también hay un factor importante, que es la desinformación, que es justo el título que da pie a este debate. Veíamos, por ejemplo, dentro de los momentos importantes, en las últimas 2 o 3 semanas, tal vez hay 2 momentos cumbres. Uno
es la incursión de Hamás en territorio israelí, ¿no? El asesinato a civiles, que fue lo que desató esta nueva guerra en medio de este añejo conflicto, evidentemente la respuesta de Israel. Pero por otro lado también está el tan cuestionado bombardeo al hospital de Gaza, que también marcó un punto de inflexión en las narrativas. En medio de estos dos, digamos, puntos álgidos o hitos en medio del conflicto, está la exigencia del gobierno de Israel, por ejemplo, a la BBC, a que le diga a Hamás, ¿no? El grupo terrorista. Está el intento de Israel porque algunos medios extranjeros que han favorecido la narrativa de Gaza, bueno, ya no puedan seguir en territorio. Y está por el otro lado el cerco informativo, porque los periodistas no podemos ingresar a Gaza. Sabemos solamente de lo que está ocurriendo ahí a través de algunos medios locales y a través de las redes sociales. ¿Cómo está participando el eje de la desinformación en este conflicto? Doctor Alfredo. Bueno, es una cuestión muy interesante. Mirar, lo del hospital de Gaza a mí me ha parecido una de estas noticias que tienen, por supuesto, una repercusión geopolítica gravísima, es decir, buscaba provocar inestabilidad en muchos países árabes y también en este lado del mundo. Creo que el New York Times cambió 3 veces su titular. Incluso el New York Times tuvo que sacar una disculpa aclarando que no había hecho, digamos, una verificación de fuentes y que había asumido como fuentes de Hamás. Es decir, si asumimos que el relato de los terroristas es un relato que puede ser titular de un periódico de la calidad del New York Times, pues yo creo que tenemos que plantearnos un poco una reflexión sobre qué hacen los medios occidentales sobre esta cuestión. No entro en los medios árabes porque no soy un lector habitual, leo muy pocos medios árabes, leo algún turco, pero no leo habitualmente medios árabes, pero occidentales permanentemente, y me doy cuenta de esta manipulación grosera, donde básicamente el antisionismo es la forma políticamente correcta de ser antisemita en tiempos contemporáneos, ¿no? Es decir, negarle a Israel el derecho a la defensa o su propia existencia como Estado se refleja en los titulares de periódicos y en los enfoques. Es decir, que la lectura fuese primero un bombardeo y luego un misil, refleja en el fondo que uno tiene gafas con las que ve la realidad, ¿no? Y eso le permite empezar a, digamos, a definir quiénes son los responsables, ¿no?, de tales o cuales matanzas, ¿no? Entonces me parece que eso ha sido muy importante, creo que la reflexión del New York Times lo es, creo que ha habido varios medios que han hecho, digamos, un acto de constricción, por decirlo de alguna forma, y eso sí me parece que es un salto cualitativo. Respecto a la información que tenemos sobre Gaza, no es cierto que solamente sean gente con perfil en Twitter o youtubers, tenemos la información del Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás, que es el que informa de las víctimas civiles que hay en Gaza. Si la información sobre víctimas que tenemos de Gaza nos la dan ellos. Eso significa que la información la controlan ellos y nos dan el relato que consideran oportuno, como digamos en cualquier conflicto, ¿no? Yo creo que sí, que por supuesto tiene que haber libertad de prensa, de información. Creo que, sin duda alguna, un periódico como Haaretz es lo más antigobierno y antigubernamental que pueden imaginarse. Es decir, dentro de la prensa israelí tienes vías de información alternativas, nada favorables a Netanyahu. Haaretz es uno de ellos. Asociaciones, organizaciones, por supuesto, de derechos humanos que combaten posiciones del sionismo de derechas. Es decir, esto es habitual. Es decir, yo diría que una forma de informarse de lo que está pasando es también conocer los medios críticos de Israel, no solamente pensar que lo que está pasando lo sabemos a través de lo que nos cuentan de Gaza. Claro. Alfredo, doctor Alfredo, aquí me permito repreguntarle. Parte de este proceso de desinformación también está el video compartido por el gobierno de Israel, de Al Jazeera, en el que aseguraba que el misil venía de la Franja de Gaza y posteriormente, bueno, se verificó que ese video había sido de una hora antes. Es decir, también el gobierno de Israel cayó en un bulo. En el medio de esta desinformación que se está dando de uno de otro bando, también, digamos, las autoridades israelíes tienen responsabilidad, por una parte. Por otra parte, sí el Ministerio de Sanidad, y habría más periodismo si se pudiera, por parte de Israel o por parte de Egipto, que permitieran a los medios extranjeros poder ingresar a territorio gazatí. Muchísimos medios, entre ellos yo me incluyo, hemos intentado poder trasladarnos e ingresar, pero hasta este momento no lo hay. Y sí, conocemos solamente la versión de los medios locales, de los pocos medios locales que hay, porque son los que están adentro. Es decir, cómo también se refleja o cómo afecta o cómo modifica la narrativa, uno, los propios bulos del gobierno de Israel, y dos, el cerco informativo que hay en Gaza.
Respecto al tema del hospital, digamos, yo creo que ha habido una información veraz desde el comienzo, es decir, ha habido luego comprobación de Associated Press, ha habido luego también de la BBC, es decir, publicaciones concretas de informes, y luego, por supuesto, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Inglaterra también han presentado informes al respecto. Es decir, las imágenes de Al Jazeera lo que permitían básicamente, desde mi punto de vista, es justificar o el análisis, digamos, de lo que había sucedido desde un observador no neutral. Es decir, Al Jazeera, por más que intente ser un medio digerible por la mentalidad occidental, no deja de ser una producción mediática desde países con intereses en la zona. Entonces yo creo que ese fue el uso que se hizo, quizás indebido, no voy a entrar en eso, pero ya ha habido suficientes informaciones, tanto del gobierno británico como del gobierno de Estados Unidos, que acreditan lo que pasó en Gaza. Y sin embargo tuvimos corresponsales, por ejemplo, de televisión española o de otros medios de comunicación importantes internacionales que inmediatamente dijeron que había sido una bomba israelí. Dijeron que había destruido completamente el hospital, no un parking. Dijeron la cifra de víctimas que había dicho Hamás, y eso provocó movilizaciones en todo Oriente Medio y provocó movilizaciones y ataques a embajadas de países aliados de Israel. Es decir, estamos hablando de cuestiones que implican daño no solamente en la zona, sino daño, por ejemplo, como hubo amenazas en Buenos Aires, amenazas en muchos lugares del mundo a partir de esa información. Entonces, a mí me parece que los medios occidentales tienen el deber de informar con rigor. Y yo entiendo que haya desconfianza hacia, digamos, los organismos gubernamentales israelíes, pero vuelvo a repetir, la sociedad israelí es una sociedad plural, abierta, democrática, y uno tiene medios de información muy críticos con lo que está haciendo Netanyahu. Es decir, yo no he visto textos tan críticos como los que publica Aretz en el periódico El País, en el periódico Reforma, en el New York Times. Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, Aretz hace una labor de control del gobierno como no hace ningún otro. Entonces, eso es lo que yo reivindico. Yo reivindico, digamos, que sí que hay vías de información críticas que cuestionan y que, por supuesto, el contraste es entre un país que tiene un régimen autoritario y terrorista, donde no hay sucesión presidencial, donde no hay partidos, donde hay simplemente control a través de la violencia, de una sociedad que es plural, diversa, con coaliciones de gobierno de más de 14 partidos y que en la actualidad forma un gobierno de unidad nacional donde encima están todos. Es decir, quiero recordar que ahora mismo, por ejemplo, en el caso del sur de Israel, líderes de Meretz están ahí. Quiero también reivindicar y decir que esta gente que ha atacado el sur de Israel no ha atacado objetivos de colonos, no ha atacado, digamos, los lugares, digamos, los feudos devotos de la extrema derecha israelí. No es verdad. Ha atacado kibbutz, que precisamente son espacios simbólicos de lo que fue el sionismo socialista o de lo que es el sionismo socialista. Ha atacado una rave, es decir, una fiesta donde hay gente que se va de fiesta un sábado, pues no creo que sean ortodoxos, ¿no? Que vayan a una fiesta en el desierto un sábado. Entonces, todo esto también genera, digamos, un debate de percepciones. Estoy de acuerdo, hay un debate de percepciones y es abierto. Muy bien. Maestra Mabel, me gustaría continuar con usted. Bueno, no me voy a meter de asuntos concretos porque creo que Alfredo ha dado una visión de esta situación, pero yo creo que son múltiples los ejemplos que se han dado de este fenómeno de desinformación o de información interesada que decías, Vianney, y se ha dado desde todas las partes, porque en los primeros días se habló de bebés decapitados, algo que después nadie pudo confirmar, por ejemplo. Es decir, que hace mucho tiempo que se estableció que por periodistas corresponsales de guerra, que en una guerra la primera víctima es la verdad. En cualquier guerra. Yo diría, por mi experiencia en zonas de conflicto, que la primera víctima son los civiles, pero la segunda sí es la verdad. Entonces, creo que es absolutamente normal que estemos en esta batalla de narrativas. Lo que me preocupa de esta batalla de narrativas, y eso sí lo entendería más desde un grupo terrorista que desde un Estado democrático, es que se trate de imponer narrativas que lo que quieren justificar es la violencia contra el otro. Lo que quieren justificar es la necesidad de tomar medidas extraordinarias. Eso me preocupa más, digamos, lo entendería más en un grupo terrorista que en un Estado democrático, porque me preocupa que esa respuesta no sea proporcionada o cumplidora del derecho internacional humanitario y del derecho internacional al que Israel está obligado, como todos los demás Estados miembros del sistema internacional. Por esto digamos, como primer comentario. Porque, perdonadme, pero tengo una grave deformación profesional y entonces
trato de analizar desde el punto de vista de aquello que contribuye al diálogo y a la paz o aquello que no contribuye al diálogo y a la paz. Lo que me preocupa de estas batallas de narrativas, y no tengo especial interés más allá de cuando se ha llegado a una conclusión, en seguir el hilo que a través de las redes sociales o de diferentes fuentes ha dado lugar al bulo, sino que cuento con que vamos a tener bulos en una situación de guerra, y lo que me preocupa es que esos bulos normalmente están destinados a deshumanizar al otro y a hacer más comestible, más justificable la destrucción del otro. Entonces, esto es lo que realmente me preocupa de esas informaciones. Por último, en este capítulo, decir que desde Gaza, efectivamente, está el Ministerio de Salud, que puede estar controlado por Hamás, pero desde en Gaza operan también las agencias humanitarias de la ONU, que creo que no son sospechosas de algún tipo de parcialidad en este asunto, porque si cuestionamos todo, entonces nos vamos a una situación de guerra de todos contra todos. Volvemos al Estado, volvemos a Hobbes directamente. Entonces creo que debemos respetar, tratar de mejorar, pero respetar en lo que valen aquellas instituciones que tenemos, las normas que tenemos y las reglas que todos nos hemos dado en cuanto a cómo lidiar con la violencia. Efectivamente, España tuvo un grave problema de terrorismo, de hecho tuvo varios, en varios tipos de manifestaciones, y salvo excepciones que tengo que decir, creo que todos estamos de acuerdo, no dieron buenos resultados, la lucha contra el terrorismo se dio mediante la policía, el sistema judicial, etcétera, y nunca bombardeando el País Vasco, por así decir. Nunca se atribuyó a los vascos los crímenes de ETA. Sí me gustaría, para terminar esta intervención, hablar de algunos asuntos que no están recogiendo los grandes medios occidentales, pero desde luego sí están recogiendo otros medios de todo el mundo, como medios árabes, desde luego, y medios de otros países. Creo que estamos en un sistema internacional en cambio, y ese cambio se está reflejando también en las aproximaciones de diferentes actores con los que se podría contar a la hora de, cuando llegue el momento, como digo, en que el humo baje, las emociones se calmen y se pueda hablar racionalmente. Y es, por ejemplo, el rol, las declaraciones y todas las conversaciones y esfuerzos diplomáticos que están llevando a cabo, por supuesto, Qatar en relación con la liberación de rehenes, los que quiere llevar a cabo Turquía, el papel que puede jugar Egipto y el rol de China, que no es desde luego algo que los medios occidentales tiendan a cubrir, pero que tiene un posible papel que jugar en el futuro, entre otras cosas porque reconoció a Palestina como Estado en el 88, tiene relaciones diplomáticas plenas con Israel desde el 92, ha tratado de mantener una posición de neutralidad pro-palestina, pero igual que Estados Unidos ha sido un mediador no imparcial, sino pro-Israel, creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, están teniendo conversaciones a múltiples bandas, tanto con países árabes como con Arabia Saudí e Irán, entre los cuales mediaron un acuerdo hace unos cuantos meses. Están teniendo conversaciones con Brasil, con Sudáfrica, con Indonesia y con otros países que, aunque no son digamos, los que monopolizan la información, sí son países que son jugadores importantes y cada vez lo serán más dentro del tablero internacional. Creo que ese rol de esos países puede ser positivo en el futuro al aportar nuevos puntos de vista, posiciones menos, ¿cómo diría?, menos imbricadas en la historia del asunto y foros imparciales en los que las partes puedan. Discúlpenme que siempre termine llevando el tema al área de futuro que quiero ver. No, al contrario, creo que es la primera persona que me da digamos, un poquito de esperanza en medio de este conflicto. Maestra Malca, por favor.
Y creo, Mabel, que justamente es la visión que todos deberíamos encaminarnos hacia ver cómo sí se puede la paz, en vez de estar enfrascados en esta narrativa de dimes y diretes. Ahora, voy a hablar un poquito, yo sí sigo un poco la prensa árabe y también tiene una narrativa muy alineada. Yo en lo particular se me ha perdido un poco de vista lo que mencionabas, Mabel, de todos estos puntos que no se tratan en los medios occidentales. Creo que, a ver, el conflicto israelí desde hace décadas ha servido los intereses de cuestionamientos internos de los países árabes. ¿Por qué? Porque le ha quitado la atención a cuestionar autocracias y cuestionar cuestiones de derechos humanos y cuestionar otras cosas de incumplimiento del orden internacional que han sucedido en los países árabes. Y eso también ha hecho que los países árabes tengan un gran interés de hablar siempre de los problemas israelíes y del problema de los palestinos con israelíes. Yo recuerdo un viaje que hice alguna vez a Marruecos, donde prendían las estaciones de televisión y no había problemas en Marruecos. Lo que se alimentaba día a día, de verdad, era un golpeteo constante, el problema palestino-israelí. Los demás problemas de corrupción, de no respeto de los derechos humanos internos, no se hablaba. Y ahora creo que también, por ejemplo, esa puede ser un arma de doble filo. Hablo en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que ha tratado de tener un acercamiento con Israel, se ha pronunciado en nada en este conflicto, porque también no quiere generar un problema interno con su población. Por ejemplo, Mohamed ha hecho muchas reformas y eso explica un poco por qué los medios árabes actúan en una dimensión muy distinta que los medios occidentales. Decía yo que Arabia Saudita ha hecho reformas interesantes que han contrariado a los mulas. Entonces, lo que menos quiere Mohamed en este momento es MBA, como lo llaman, es crear un poco adicional de apoyo o no apoyo a Israel que le cree problemas internos. Entonces, el tema de Israel siempre está muy presente en los medios árabes. Y lo quiero decir, no hay dimensiones, no hay matices en esa información. En todo momento y a todas horas se le da toda la razón al problema palestino. Ahora, Mabel, tú hablabas de buscar socios para la paz. Y eso implica también en algún momento revisitar lo deficiente que han sido las autoridades palestinas, plagadas de corrupción, donde en el caso, por ejemplo, de Hamas, ni viven ni viven en Gaza, viven en Qatar con lujos extremos. Creo que parte de hacer un socio, el Occidente y otras partes, es también llamarle la atención de la deficiencia que han tenido las autoridades palestinas en defender los derechos de sus pueblos, en malgastar muchos de los recursos, porque entran muchos recursos a la autoridad palestina y a Hamas. Han entrado de Qatar, han entrado de otros países árabes. ¿Y cómo han sido malgastados? Pues han sido malgastados no creando mejores condiciones, al contrario, creando un cerco que también nada se preocupan por el bienestar de sus poblaciones. Eso es en una parte. La otra parte de Israel creo que ha sido muy rápida en reconocer derechos económicos, pero invalidar derechos políticos que creo que la población palestina necesita ese reconocimiento palestino de político. Entonces creo que en algún momento si hay un acercamiento a la paz, las dos partes van a tener que hacer sus mea culpas y las dos partes, y el Occidente y las demás partes que tú mencionabas, no le hacen ningún bien, dejando salirse a la autoridad palestina, que había una corrupción tremenda, y también de Hamas, salirse con la suya. Eso no va a hacer ningún bien para una paz duradera. Incluso si se hacen dos estados, si no hay ¿cómo ponerlo? Una responsabilidad de ambas partes y de las partes involucradas, entonces no va a ser una paz duradera tampoco. Ahora, creo que también hablando de narrativas, hay un gran problema de relativizar que es un grupo
terrorista. A mí odio esta narrativa de decir que el grupo terrorista de uno es el freedom fighter del otro. También esas narrativas son peligrosísimas. Hay que decirlo con todas sus letras. Jamás es un grupo terrorista. Su vocación es crear una reacción y crear dolor y crear daño. En ningún momento es un socio para la paz. El problema es que también, hablando de reacciones de los periódicos árabes y de los medios árabes, es que al glorificar a Hamas y no ponerle atención a lo que es, pues nos alejamos mucho más de la paz y creamos una narrativa muy peligrosa en el mundo árabe, que es la que ha dominado, curiosamente. Y hay otro elemento que entra. A diferencia de las guerras pasadas, donde había un poco más control de las narrativas, están los medios de comunicación, Internet, el Twitter y todo lo demás que crea otra dimensión de la información, que desafortunadamente a mí me enferma un poco verlo. Yo tengo que limitar mi contenido en esas redes porque es impresionante que lejos de tener una narrativa pensada que trate de hacer lo que Mabel hace un poco, de orientar las discusiones hacia cómo le hacemos para encontrar una paz duradera, es obvio sobre obvio sobre obvio, pero eso también permea las narrativas oficiales. No nos equivoquemos, es una retroalimentación. Ese pulso de muchos de los países árabes y de la guerra viene también de este Internet no controlado, de este que viene también, a ver, digámoslo con todas sus letras, viene también de una educación en muchos países que antecede el problema israelí-palestino y que además trasciende. Es un problema también de educación que tiene que ver con el problema israelí-palestino, pero que va de contrariar y con una narrativa muy particular de los países árabes y con una narrativa izquierdista que va también con otra dimensión de contrariar un orden internacional. Ahora, también creo que los medios de comunicación sí hay que hacerlos, sí hay que hacerles caso, pero tú lo sabes, Mabel, en una negociación tratas también un poco de aislar a las partes, haces un caucus, como se dice, un caucus, de tratar de aislar a las partes de toda esta narrativa que en cierta manera se sienten vindicadas o se sienten apoyadas por esta opinión, entre comillas, internacional. Lo que quieres es concentrar a las partes en cómo sí, en los sís, no en los nos, en cómo sí lograr la paz. Entonces, a mí me parece que sí, va a haber, o sea, sí voy de acuerdo que tienen que participar otras partes que no sean los sospechosos de siempre en estas negociaciones. Pero entre ellas también se traen pugnas y entre ellas también se ve un posicionamiento. Por ejemplo, yo veo a Estados Unidos y a China que difícilmente van a poder interactuar en una negociación y que, contrario a eso, pueden incluso complicarla, porque hay una pugna entre China y Estados Unidos por un posicionamiento de imágenes y un sistema alternativo que debería de tener en el mundo. Y eso a mí me parece que puede contaminar un poco una negociación de paz. A veces es un poco como Clinton decía, keep it simple, ¿no? Hay que mantener las cosas un poco sencillas y ver cómo, o sea, a mí lo que me preocupa es que con lo que hizo Hamas, la autoridad palestina se ha deslegitimado. Lejos de legitimar la autoridad palestina, se ha deslegitimado frente a los ojos mucho de los palestinos y también en de los países árabes. Entonces, si había un socio con el que se podía dialogar, que aceptó los acuerdos previos, ahora ese socio está más débil que nunca. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues nos hemos alejado mucho más de la paz. Estas narrativas, lejos de ayudar, a veces hay que crear un poco de silencio, ¿no? Y silencio y tratar de cómo orientamos, o sea, no veo eso sucediendo en lo más mínimo, ni en la prensa árabe ni en la prensa occidental, que ha revivido otros fantasmas. La verdad es que el antisemitismo, digámoslo como es, o sea, el antisemitismo que ha prevalecido mucho en los medios occidentales, pues aquí no sirve para nada la causa. Y creo que
toca una dimensión, como tú lo dijiste al principio, Mabel, de hay 100 otros problemas igual de complicados, igual de nauseabundos en el mundo, pero este es el que a todo mundo le gusta intervenir y meter su cuchara. Entonces, eso no ayuda para la paz. Creo que también hay que ayudar a educar un poco o sea, los medios deberían de ser también de educar y de matizar los argumentos, y tampoco están haciendo eso, porque también sirven intereses diferentes que trascienden a este problema. Gracias, maestra Marta. Ya antes de la ronda final, le doy la palabra al doctor Alfredo, que nos la está pidiendo. Sí, muchas gracias. Quería puntualizar un par de ideas. Lo primero, la diferencia entre un conflicto interestatal y un conflicto intracivil o intraestatal. Es decir, el hecho de que no es lo mismo combatir a un grupo terrorista que opera desde otro Estado que combatir a un grupo terrorista que opera dentro del mismo Estado. Creo que España, por ejemplo, en ese sentido ha hecho un gran proceso, digamos, un intento de proceso de reconciliación, y parte de ese proceso son las investigaciones sobre torturas sistemáticas que ha hecho Paco Echeverría, por ejemplo, y otras cuestiones. Es decir, yo, por ejemplo, creo que España sí que es un modelo en ese sentido de intento de reconciliación y de generosidad por ambas partes, y creo que es interesante. Y también el reconocimiento de lo que fue el terrorismo de Estado. Pero no es lo mismo un conflicto intraestatal que un conflicto interestatal. Salvo que pensemos que nos podamos tomar en serio lo que ha dicho el ministro de Información o Propaganda palestino desde la franja, desde Cisjordania, cuando planteaba la idea de que si Israel no quiere dos estados, que por lo menos tengamos un estado binacional. Es decir, ese discurso que ha planteado en un montón de platós de televisión de medios occidentales es un debate que nos remite antes del año 48, es decir, la posibilidad de un solo estado con dos pueblos. Esto, claro, esto es completamente, bueno, yo no sé si decir surrealista, pero que esa sea la salida que plantea la Autoridad Nacional Palestina ya permite dar cuenta del nivel del problema. El segundo asunto que quiero tratar es China. A mí me parece que China envió a la zona a Tsai Jun, un enviado especial para Oriente Medio, su enviado especial para Oriente Medio, y las declaraciones que ha hecho tanto en el Cairo como en CGTN, que ha reproducido en todos los países que ha visitado, son simétricas, idénticas al planteamiento de Naciones Unidas. Quizás acentuando un poco más que Naciones Unidas, que ya lo hace, la posición pro-palestina, pero no hay una diferencia notable en eso. Creo que el interlocutor, la clave en la resolución del conflicto, sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos no solamente tiene argumentos que responden a lo que es el orden internacional en clave liberal, sino que tiene también un portaaviones como el Gerald Ford en las aguas de Haifa, ¿no? Es decir, no hay en el orden internacional tanto el equilibrio de fuerzas como el derecho internacional son claves, no solamente el derecho humanitario. Entonces creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad en la resolución del conflicto. Yo he estado 2 meses ahora en Estados Unidos, en Pensilvania, y he traído la sensación de que Biden no va a volver a ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, si analizase lo que está pasando en Israel, diría que Biden puede ser primer ministro de Israel. Es decir, aunque nos parezca asombroso, Biden ha sido una figura clave para la política israelí. Es decir, muchísimo más que Netanyahu, muchísimo más que cualquiera de los líderes, de que Benny Gantz, que Yair Lapid. Es decir, el discurso que ha hecho Biden, de discurso de dos estados, de marcar los límites de lo que tiene que hacer Israel o no hacer, de plantear corredores humanitarios, de negociar con Egipto la entrada, ¿no? Es decir, digamos, de alimentos. Todo eso que ha hecho Biden nos da la sensación de que vuelve a estar presente como un actor clave. Su reunión con Abbas o su diálogo con Abbas no parece que haya sido del todo productivo, pero me parece que sigue siendo el actor al que hay que exigirle una responsabilidad mayor que a cualquier otro. Y ya digo, me parece que China está deslucido. Y actores como Indonesia, Sudáfrica, son actores que en general han tenido políticas antisionistas. Es decir, Indonesia, desde luego, sistemáticamente, son muy pro-chinos, pero muy poco pro-israelí. Y Sudáfrica, al menos desde su liberación del apartheid, después de la batalla de Cuito-Canaval en Angola, es un país que siempre con Israel ha tenido tensiones gravísimas. Ha habido, digamos, solidaridad con los atentados, momentos muy puntuales. Es decir, que el papel de China sí, pero China hasta la fecha, que al menos yo haya conocido, a través de las declaraciones de Tsai Jun, no ha hecho ninguna posición que altere lo que es Naciones Unidas, hasta la fecha. Es decir, no he tenido la sensación de que tenía capacidad de sentarlos en la mesa. En cambio, Estados Unidos, desde luego que sí, tiene capacidad de incidir en la política israelí de manera completa y en Palestina también. O sea, hay que exigirle responsabilidad a Estados Unidos para la solución del conflicto. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, antes de iniciar ya con la ronda de conclusiones,
mi propia deformación periodística me obliga a decirlo. Hablaban de las redes sociales, que es evidentemente un factor que ha jugado importantísimo en este eje de la desinformación o de la sobreinformación. La guerra en Ucrania fue, de acuerdo con The Wire, la guerra de TikTok. Y tan solo en los primeros días del conflicto se compartieron solo la mitad, por ejemplo, en TikTok de videos de los 166 millones de videos que se compartieron de Israel y de Gaza durante las 24 primeras horas. Es decir, estamos expuestos justo a las narrativas que se generan ahí y que al final del día es lo que le llega a la gente de a pie. Mi reflexión es, si los medios de comunicación tenemos responsabilidad en medio de la generación de estas narrativas que influyen en no acuerdos de paz, sí es cierto, hay intereses por parte de los medios de comunicación, sí es cierto, hay narrativas de medios occidentales y medios árabes, sí también es cierto, pero tampoco podemos eludir la responsabilidad de los propios actores que están en conflicto y hago hincapié una vez más en el gobierno israelí, cuando las autoridades son los principales generadores de los bulos, pierdes el prestigio y la legitimidad y la veracidad, no solamente ante tu población, sino también frente a la comunidad internacional, por una parte. Por otro lado, cuando cubríamos la guerra en Ucrania, nos decían, ¿por qué no cubren cómo les afecta a los rusos? Fácil, porque no nos dejaron ingresar a los medios, porque cualquier medio que pudiera cubrir el conflicto desde territorio ruso era un atentado contra la seguridad rusa si decías algo que no le convenía al Kremlin. Exponerte a ser encarcelado, evidentemente ningún medio iba a jugar ese papel, salvo los que ya estaban ahí instalados. En este caso, si Israel siente por momentos que está perdiendo la narrativa frente a la población mundial, y no lo digo yo, lo dicen las marchas multitudinarias en Londres, en Nueva York, incluso en México, en lugares tan remotos, ¿no? Como países de Oriente Lejano. Bueno, es precisamente porque las narrativas que se están generando en redes sociales son las que están permeando. Y hay un cerco informativo para los medios extranjeros. Esa es mi reflexión que pondría ahí, tan solo para el gobierno israelí. Y para culminar, me gustaría saber, aprovechando ya que escucharon mi deformación periodística, me gustaría aprovechar su formación en el mundo geopolítico, pues, en los cambios geopolíticos. Y mi última pregunta, les pediré una respuesta breve de 1 minuto y medio máximo. ¿Cómo nos va a afectar este conflicto a este lado del mundo? Y si ustedes piensan que el conflicto se quedará de manera regional o sí puede escalar en los próximos meses. Maestra Mabel. Bueno, las predicciones son difíciles, pero es verdad también que el panorama, tal y como se ve ahora mismo, es tremendamente preocupante. Hay mucha preocupación en sectores amplios de la Unión Europea, me consta, porque ese conflicto tiene potencial de escalar no solamente más allá de Gaza, más allá de Cisjordania, donde también se extiende la violencia, sino involucrando, como decía, Líbano, involucrando milicias desde Siria, milicias desde Yemen. Tiene un potencial de incendio considerable y tiene potencial de generar, precisamente por la rabia, si es que se sigue atacando sin límites a una población civil, fenómenos de terrorismo en ciudades europeas y no sé si estadounidenses, que estaban, bueno, era un fenómeno que había ido decayendo, pero que tiene potencial de volver a surgir. Si me permites también para cerrar un comentario muy personal, eh, entiendo todos los cuestionamientos, entiendo y conozco, porque conozco la zona, conozco los problemas de corrupción de la autoridad palestina. Me preguntáis los dos, desde un punto de vista de Israel, me preguntáis quiénes son los socios para la paz, pero yo creo que los palestinos también se preguntan quiénes son en Israel los socios para la paz. Y creo que esa pregunta es justo hacérsela también, porque en los últimos años y desde el asesinato de Rabin, que fue por un radical judío, no parece haber habido muchos líderes en ninguna de las partes dedicados a pagar el precio de la paz, como yo decía. La paz no es sencilla, la paz exige mucho
y no parece haber habido esa voluntad suficiente. Creo que también en los últimos años Estados Unidos ha evadido, que sí es, y lo dije antes, el actor indispensable, ha evadido sus responsabilidades en ese sentido. Este conflicto ha parecido irresoluble y ahí han venido otros intentos de solucionarlo de otra forma, tapando, digamos, pensando que eso podría continuar en el futuro. Lo que está pasando ahora nos muestra que la situación no es sostenible ni lo va a ser a no ser que se alcance una paz justa. Entonces, esa sería y esta es una exhortación a todos nosotros. Tratemos de no caer nosotros mismos en los discursos y narrativas de suma cero. Es decir, aquello en lo que solo vemos desde una perspectiva y negamos o restamos legitimidad a cualquier punto de vista que venga del otro lado o que difiera mínimamente con el nuestro. No, disentir de ciertas políticas del Estado de Israel no es antisemitismo. Permitidme que lo diga. Claro, estoy de acuerdo con usted, maestra Mabel. Alejandro, doctor Alfredo, perdón. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer un par de ideas, ¿no? La primera, las manifestaciones multitudinarias que yo también he visto en Buenos Aires, en Sao Paulo, en muchos lugares del mundo, han sido también pro-israelíes. Es decir, por primera vez yo he visto comunidades judías organizadas, y no solamente judíos, sino una solidaridad como hacía tiempo que yo no percibía hacia el Estado de Israel. Han sido manifestaciones multitudinarias. ¿Cuántos edificios claves en el mundo de estos simbólicos se han iluminado con la bandera de Israel? ¿Cuántos? Muchísimos. Claro, depende siempre desde la perspectiva con la que se mira, ¿no? Pero ¿cuántos ministros de Exteriores han ido ya a Israel? Desde el primero, que fue República Checa. Con República Checa para México siempre es interesante, ¿no? a pensar en República Checa, ¿no? Porque tuvo aquel dirigente que se llamaba Masaryk, ¿no? Que es una de las avenidas principales, ¿no? Y Masaryk fue clave en la defensa de los judíos en República Checa, ¿no? Y Checa fue el primer país que visitó Israel. Pero desde ahí, ¿cuántos? Grecia, Chipre, Alemania, Austria. Es decir, la solidaridad con Israel ha sido extraordinaria, como yo no recuerdo antes. Quiero decir que también el sur global ha sido solidario con Israel. Aquel día, el trending topic del momento universal fue India está con Israel. India no es un país muy pequeño, es un poquito grande, ¿no? El país más grande del mundo. Y Modi, todas las declaraciones que ha hecho han sido tan pro-israelíes como yo no he conocido nunca. Es decir, hemos pasado de ver a Nehru dándose paseos por Gaza a ver a Modi haciendo una defensa incondicional del Estado de Israel. Por lo tanto, ahí hay un cambio. Te voy a decir algo en clave que a lo mejor te sorprende, en clave interna. Yo la primera vez que le hablé a mi padre de Claudia Sheinbaum fue porque iba paseando por el centro histórico. Llevaba solamente 2 años en México, ahora ya llevo más de 6. Y vi una pintada que decía Claudia Sheinbaum, judía traidora. En el caso, digamos, de cómo funciona electoralmente el antisemitismo, lo tengo muy claro, aquí y en todas partes del mundo. Miriam Bregman, quinta candidata a la presidencia de Argentina, han sido las elecciones, la primera vuelta hace unos días, sacó un 2,6% de los votos. Fue la única, es judía, fue la única que se negó a hacer una condena enérgica de los atentados de Hamás. El resultado ha sido 2,6% del voto. Algunos analistas de Argentina, como Novaresio, dicen que una de sus causas fue ese antisionismo o antisemitismo. Sergio Massa, el candidato que ha tenido más apoyo, hizo una declaración directa de que jamás sería una organización terrorista. Es decir, la clave no es solamente que podamos tener atentados terroristas en Europa, de estos lobos solitarios que causen el horror en el metro, en el autobús, en cualquier lugar. También tiene impacto en las elecciones internas. ¿Por qué unos candidatos en México, en Argentina o en cualquier otro país se pronuncian o no sobre este conflicto? Eso hay que analizarlo y hay que pensarlo. Gracias, doctor Alfredo. Maestra Malca. Diana, tú preguntabas si este problema va a trascender las fronteras de la región. Yo te digo que en cierta manera ya las trascendió. Estas manifestaciones también, al menos desde mi punto de vista, han hecho cuestionar un poco la presencia musulmana en muchos de los países y reevaluarla. A mí me llama la atención, es otra como subcorriente de narrativa, que estas manifestaciones pro-palestinas han
reavivado este fantasma, o sea, hablábamos del antisemitismo, pero también han reavivado este fenómeno del anti-islamismo en los países europeos y en muchos otros países, ¿no? O sea, sí hay un backlash, o sea, curiosamente, lo decía al principio, jamás contempló dentro de su estrategia claramente la de comunicación, ¿no? Y la de crear simpatía por la causa palestina y por, en cierta manera, sus derechos, pero también el Islam dentro de otras fronteras. Y curiosamente, la forma en que se percibe esta narrativa en el mundo árabe es una, pero también ha traído, como se dice en inglés, un backlash, un efecto adverso en el mundo occidental de otra vez reavivar el problema. O sea, siempre, como lo dije en un principio, tiene tantas dimensiones y tantos matices este problema y tantos círculos concéntricos que el problema ya trascendió las fronteras y está cuestionando y también poniendo en peligro la estabilidad de unos y otros, de musulmanes y judíos en muchas otras latitudes. Ahora, creo que se ha tratado ya en espacio de conflictos, creo que se ha actuado al menos un poquito con moderación de expandir el problema también. O sea, el Medio Oriente es un polvorín, siempre se prende una flama y esto puede explotar y tiene el potencial de explotar. Creo que al menos Irán, como tú lo decías, Mabel, está jalando un poco a Hezbollah en el sur de Israel, norte o sea, pues el que está jalando un poco las riendas de Hezbollah, y eso me parece qué bueno que hasta ahorita correcto. Siria también ha controlado un poco los ataques que ha tenido de Siria a Israel, pero el potencial de que se avive esto es muy grande y ese control puede desbocarse precisamente porque no tienen el control de la información. Como hemos dicho, los medios alternativos también inciden en cómo se hace la información. Entonces, esa contención o esa barrera de contención en cualquier momento puede desquebrajarse y ese es el gran problema. Y yo cerraría diciendo que los medios sí tienen una responsabilidad de educar y matizar y no contribuir a avivar las flamas, sino al contrario, pensar mucho más en una dimensión estratégica de verdad, parar el sufrimiento de ambas partes o acentuarlo sin que tenga una tendencia y orientar el diálogo mucho más hacia negociaciones de paz. Cerraría con eso. Claro, maestra Malca. Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo que decía era, no tenemos toda la responsabilidad, vaya, justo, ¿no? En la construcción de cómo se está viendo este conflicto. Eso es a lo que me refería. Y créanme que en las redacciones ha habido grandes discusiones de justo esto, cómo se cuenta una guerra. Dígame. Nada más agregaría una pequeña cosa. Y en este problema en particular, creo que lo que nosotros pensamos y sintamos anímicamente al redactar una nota, creo que tiene que tomar, o sea, por lo menos tomar conciencia de que estamos sintiendo esto. Y la redacción, tú sabes muy bien cómo se hace. Tiene que dejarse la parte de persona para pensar un poco más en una visión estratégica, que eso es muy complicado en los medios a veces, porque todos queremos incidir de manera personal con nuestras notas y con nuestra reacción anímica sin ver un poco la parte estratégica del medio. Muy bien. Bueno, pues estamos ya culminando. Les agradezco a los tres por esta participación. Ojalá tuviéramos más tiempo. Gracias también a quienes nos ven a través de las redes sociales del Ortega y Gasset. Les recuerdo que justamente estos debates se realizan como parte del programa académico del Instituto Universitario Ortega y Gasset México. Muchos de los que están con nosotros o bien dan clases dentro de las maestrías y diplomados en el Ortega y Gasset. Ustedes pueden ver el bagaje que tienen, ¿no? Sobre el tema, pero también el expertise y la experiencia. Así que adelante pueden ustedes
echarle un vistazo a los programas académicos del Ortega aquí en la Ciudad de México. También muchos otros participan en algunos diplomados, así que es una buena oportunidad justo para acercarse al instituto. Yo le dejo la palabra al profesor Luis Castro, quien va a cerrar. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias, Malca, gracias, Mabel, y gracias a todos los del instituto. ¿Qué tal? Pues me corresponden los agradecimientos. Quiero decirle a Malca, a Alfredo, a Mabel, que les agradecemos mucho por haber aportado no solo su extraordinaria formación, sus comentarios inteligentes, sino esta demostración de un compromiso y una imbricación en la que bien han dejado que sus emociones sean ordenadas por la sistematización estratégica de su capacidad de análisis. Pudimos ver, escuchar perspectivas y contraperspectivas, conocer el contexto, darnos cuenta de la complejidad que va más allá de esa información que bien nos explicaba también con imbricación Vianney, y nos han proporcionado algunos elementos de análisis para actualizar nuestro mapa geopolítico. Nos han dado dimensiones de análisis distintas, lo han redimensionado. Alfredo nos logró pensar que no basta la perspectiva histórica, que hace falta una perspectiva moral. Ambas, Malca y Mabel, nos dieron visión de futuro para buscar esa solución de paz justa, en la que hace falta mediadores. Preguntaba Malca dónde está ese Carter y nos decía Alfredo cuál es el papel de Estados Unidos, actor ineludible, decía Mabel. De cómo pensar la paz para una solución justa con dos pueblos viviendo en paz en dos estados, decía Mabel, y necesitamos de líderes que paguen costos, donde decimos que construir la paz es un costo, es costosa, porque la paz no es sencilla. Entonces, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, tengo que agradecerle tanto al profesor Parra, director del Ortega y Gasset México, al compañero el doctor Arellano Toledo, que coordina los seminarios, por supuesto, hasta a nuestra moderadora, que siempre digo que es una gran inmoderada moderadora, por el papel desarrollar vital es esencial. Mencionaré nada más a Carlos en comunicación y a Aide, porque son los que han estado en pantalla en los controles, pero hay todo un equipo atrás que está permitiendo que funcione este espacio, las redes. Va a estar la grabación. Creo que deberíamos hacer un blog diario, pero sé que no tienen tiempo ni tenemos recursos para ello, pero hemos entendido, nos hemos aproximado de una manera inteligente y racional al conflicto de Medio Oriente. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Adiós. Un gusto, muchísimas Gracias. gracias. Gracias.